Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, fiesta de los santos mártires Gervasio y Protasio, patronos secundarios de la diócesis de Milán, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo desde 1b hasta 8. En aquel tiempo, el Señor Jesús comenzó a decir a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es su hipocresía. No hay nada oculto que no vaya a ser revelado, ni nada escondido que no llegue a saberse. Todo lo que digan en la oscuridad se oirá en plena luz, y todo lo que digan en secreto, en las habitaciones interiores, se proclamará desde lo alto de las casas. Por eso a ustedes, amigos míos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Les indicaré a quién deben temer. Teman al que después de matarlos tiene autoridad para arrojarlos a la genna. Si yo les digo, a ese deben temer. ¿Acaso no se venden 5 pájaros por 2 monedas de poco valor? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. A ustedes Dios les tiene contados todos los cabellos de la cabeza. No tengan miedo, ustedes valen mucho más que los pájaros. Les aseguro que todo aquel que se declare a mi favor delante de los hombres, el Hijo del Hombre se declarará a favor de él en presencia de los ángeles de Dios. Palabra del Señor. El texto es muy denso, evidentemente ha sido elegido precisamente con razón de esta fiesta de los santos mártires Gervasio y Protasio, que son 2 mártires a los cuales nuestro principal patrono, Sant'Ambrosio, dedicó mucho honor, mucha veneración. Cuando los encontró, los sepultó en una iglesia que él mismo había construido para que fuera la Basílica de los Mártires. Y tanto amó en su vida Sant'Ambrosio a esta basílica por la reliquia de los mártires que tenía, que cuando murió, él mismo fue sepultado ahí. Ahora, en la cripta, es decir, la parte abajo del altar de esta basílica, que ya no se llama Basílica de los Mártires, sino más comúnmente conocida como la Basílica de Sant'Ambrosio en Milán, precisamente en esta cripta está sepultado Sant'Ambrosio al centro y por un lado y por el otro estos 2 santos mártires, Gervasio y Protasio. Bueno, como evidentemente el Evangelio no habla directamente de ellos, pero habla de el valor del testimonio que tenemos que dar al Señor Jesús. Testimonio que los santos mártires llevaron hasta el heroísmo. Bueno, ¿qué dice Jesús a los discípulos? Pero cuidado, no se lo está diciendo en secreto. Jesús está hablando a los discípulos, pero gritando, todo el mundo lo escucha. Le dice que primariamente para ser auténticos discípulos suyos, porque este es el tema, ser auténticos discípulos del Señor Jesús, tienen que cuidarse de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ya esto a los que escuchaban le daba un gran escalofrío, porque nosotros sí estamos acostumbrados a pensar mal de los fariseos, porque siempre Jesús se enfrentaba con ellos. Al final, en el habla común, fariseo se ha convertido en sinónimo de hipócrita, precisamente porque Jesús, acabamos de escucharlo, los acusaba de ser hipócritas por su formalismo en la manera de vivir la religión, su legalismo y sobre todo
por la manera que buscaban de escapar siempre, poniendo en práctica a pie de letra la ley para no interpretarla, para no descubrir el verdadero sentido, el espíritu que evidentemente comprometía mucho más. Bueno, Jesús se enfrenta con los fariseos, pero a su época todo el mundo honraba a los fariseos, lo consideraban gente muy digna, un ejemplo de fe. Así que cuando Jesús dice a los suyos que para ser discípulos suyos tienen que cuidarse de la levadura de los fariseos, se dan cuenta que el choque es muy fuerte. Bueno, Jesús está diciendo que el nivel de justicia, es decir, de adhesión a su mensaje, tiene que ser auténtico, verdadero, no de fachada, no un disfrace como habían reducido los fariseos la religión, la manera de vivir la religión. Es decir, que Jesús es muy, muy exigente. Y de hecho, precisamente porque los suyos tengan credibilidad en el anuncio, le dice que la primera cosa que tienen que cuidar mucho es la lengua, la palabra. Jesús dice que todo lo que dirán a escondida en las habitaciones más internas se creerá de los techos. Jesús dice que no se puede uno justificar diciendo, sí, estaba solamente un poquito chismeando. Cada vez que uno menciona la palabra chismeo, chismear, la gente se pone a reír pensando que sí es una cosa un poquito graciosa, sabemos que no es tan buena, pero sí, pone alegría, solo para divertirse un rato, no. Como dirá San Pablo, la lengua mata más que la espada. ¿Por qué? Porque evidentemente matar físicamente a una persona es algo bastante raro, pero se puede matar una persona quitándole el honor, hablando mal injustamente de esta persona. Y Jesús recuerda a lo suyo que primero tendremos que responder de cualquier palabra mala o falsa habremos pronunciado, que nada se quedará ocultado frente a Dios. Y sobre todo, que para tener la autoridad, la credibilidad para anunciarlo dignamente, tenemos que cuidar mucho la manera con la cual hablamos, porque uno que habla y tiene fama de contar mucha tontería, mucha falsedad, no puede ser creído ni siquiera cuando anuncia algo de verdadero como el mensaje de Jesús. Y por eso Jesús dice, también tiene que preocuparse mucho, no de cualquier cosa, sino del que tenga el poder, no de matar, sino de echar en el Gehenna. Aquí el texto es un poquito confundido, incluso entre los biblistas. Se discute, algunos dicen que se refiere a Dios, el solo que tiene el poder de echar en el Gehenna. El Gehenna era el baile abajo de Jerusalén, donde el fuego era permanente, porque antiguamente, hasta la época del rey Josías, en el año 622, allí había habido el templo de Marduk, un dios pagano, donde se practicaba el culto idolátrico de sacrificar y quemar a los niños, cosa aburrida por Yahvé. Y por eso Josías, uno de los pocos reyes justos que la Biblia recuerda, lo había convertido en el basurero de Jerusalén. Como evidentemente llevaba un sentido de impureza que a la gente daba escalofrío, daba asco, daba un sentido de repulsa, entonces Jesús lo había utilizado como imagen para significar el drama, la tragedia de perder la relación con Dios. Bueno, así que algunos biblistas consideran que se refiere a Dios. Otros, al contrario,
que se refiere al demonio. Bueno, entre los dos yo soy un poquito más partidario por la segunda hipótesis, porque es difícil que Jesús en este caso se refiera a Dios diciendo aquel que tiene el poder de matar y echar en el Gená, cuando de Dios siempre Jesús habló como del Padre que tiene el poder de dar la vida, no de matar, y que quiere que todo el mundo se salve, no tirarlo en el Gená. De toda manera, el sentido de la frase es claro. Jesús dice, no tienen que preocuparse demasiado de quién pueda matarlo. Se preocupen de escapar de quién le puede quitar la relación con Dios. Jesús está diciendo que en definitiva, mejor perder la vida física, pero mantener la vida espiritual, que es la vida en comunión con Dios, que no agarrarse a la vida física hasta el punto de perder la relación con Dios. Evidentemente, es esta la parte central del texto, elegido por la fiesta de los mártires que hoy en día celebramos. Y termina con una comparación muy sencilla. Dice, miren a los pájaros, son entre todas las aves, todos los animales, lo que valen menos, tanto que en el templo de Jerusalén, para rescatar al primogénito había que ofrecer un cordero, un cabrito, pero a los pobres se le permitía ofrecer solamente 2 pichones, 2 palomas, porque costaban menos. Bueno, Jesús dice que a pesar que las aves valen poco, Dios pero se preocupa de ellas. Y con respecto a los discípulos, Jesús dice, Dios le considera tanto hasta el punto que sabe cuántos cabellos tienen en su cabeza, entonces que no se preocupen. Si Dios se toma cura de las aves y de ustedes le considera hasta el punto de saber cuántos cabellos tienen en sus cabellas, entonces no se preocupen que el Padre nunca se descuida de ustedes. El Padre siempre estará a su lado y cualquier cosa le pase en este mundo, nadie podrá robarle esta relación. Incluso si hubieran tenido que enfrentarse con la muerte, el Padre le devolverá la vida con un honor inmenso y será vida eterna. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y por lo que tienen la oportunidad en el presente o en el futuro de pasar por Milán, le aconsejo verdaderamente como ejercicio espiritual ir a visitar la Basílica de Sant'Ambrosio. Está abierta, es gratuita, bajar del lado del altar, ir a visitar y a venerar los cuerpos de estos 3 grandes santos, Sant'Ambrosio con San Gervasio y San Protasio.